Una vez en Mar del Plata, en el medio de la reunión de la iglesia, en el momento en que se compartían experiencias y eso, una señora contó y estaba muy emocionada y de repente contó y se puso a llorar de que había, sin querer, había pisado una abeja, que la abeja estaba caminando en el piso y ella la pisó y que cuando se dio cuenta que había pisado una abeja y que la abeja es vida, estaba arrepentida y se puso a llorar desconsoladamente. Entonces yo, que estaba dirigiendo la reunión, pensé, ¿qué está pasando acá? Porque era lo que ella estaba contando era completamente desproporcionado. De hecho, ella sabía, ya que su esposo era apicultor, que las abejas a veces llegan cansadas, pero también las abejas antes de morir es probable que estén cerca de la colmena, caminando en el piso, y que quizá una colmena tiene 50 o 60 mil abejas, y la muerte de una abeja no es realmente un atentado contra la vida, como ella lo estaba contando, sino un simple y muy menor incidente de la naturaleza. ¿Has visto alguna vez a un chiquito, a un niñito, una niñita que ha respondido mal, por ejemplo, en la mesa, ha respondido mal a los padres o algo, entonces lo retan y se queda, y vos te das cuenta que se quedó pero golpeado, y entonces está buscando cualquier motivo para llorar porque la cosa, bueno, ya pasó, pero él se quedó con eso de que esto, que lo otro, y es como que se queda con ganas de llorar. Y entonces de repente eh, come el puré de papa, se lo mete en la boca y empieza a llorar. ¡Guay! Estaba caliente, guay. Entonces empieza, no, no estaba tan caliente y todo. La realidad es que tenía ganas de llorar y cualquier motivo le venía bien. Las emociones humanas, estas cosas que yo te cuento, son difíciles, son hasta cierto punto incomprensibles. Y por eso es que la gente estudia varios años para ser psicólogo o psiquiatra. No es sencillo. Y no es sencillo manejarlas como nosotros usamos la palabra, porque lo que es las emociones nuestras, hablar de manejarlas, eh, no sé cómo decir, pero es una meta imposible. A veces simplemente hay que aceptarla y que hagan lo que quieran y otras veces hay que tratar de controlarlas, pero siempre con una medida muy, pero muy limitada a lo que nos gustaría a nosotros que somos. Eh, nosotros, ¿sabés lo que somos para hablar en términos contemporáneos? Eh, somos todopoderosos pero sin síntomas. Somos todopoderosos asintomáticos. Es decir, en el corazón pensamos que podemos todo y hay gente que se da manija, vamos, tú puedes, pero pues ya llega un punto que no podés, te agarra la desesperación. Hay una promesa que está en Proverbios 15:28 y el que sigue, que habla justamente de esto, de cómo ora una persona que cree que es todopoderosa, cómo ora, y cómo ora una persona que está en línea delante de Dios. Dice así, el corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Es preferible, como muchas personas tienen, y de paso, como he hablado de la oración, y hay algunos que me han escrito que les gustó el tema, por eso hoy estoy insistiendo con el tema de la oración, porque me hace andar bien. Es fantástica la oración, es fantástica. Nos pone en comunicación con Dios. Y lo que dice este texto es que Dios no escucha cualquier oración. Escuchar en el sentido de que si sabe lo que dijeron, sí, pero que toma en cuenta y que aprecia, que Dios aprecia lo que le dice a alguien, es aquel que dice, tiene el corazón justo y medita sus respuestas. Es una persona que piensa cuando ora,
No como el malvado que ora, que vos habrás conocido, yo también, pero no es el objetivo criticar esas oraciones, sino simplemente decir, así somos. De hecho, Jesús mismo puso un ejemplo muy grande cuando contó, dice que dos personas subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Y no voy a entrar en ese tema hoy, pero eh, Jesús mismo puso el ejemplo de cómo ora uno, cómo ora otro. En el caso del fariseo, él dice, oraba consigo mismo. Hay personas que son así. Hay gente, vos las escuchás orar y su oración es más o menos así. Señor, te pedimos que te bendigas esto, que te bendiga lo otro, que nos cuide, que nos falte el pan en la mesa de tus hijos. Amén. Entonces vos, cuando termina esa perorata, vos pensás, bueno, esa es la oración. Entonces yo quiero aprender a orar y usar palabras como yo de chico escuchaba a uno que me encantaba cómo oraba y que decía así, oh Dios, bendice a los que tienen la ímproba tarea de predicar el Evangelio. Y yo que nunca había escuchado la palabra ímproba, me encantaba y no sabía, digo, ¿cómo puedo hacer yo para mi oración usar la palabra ímproba? Y me mataba por ganas de orar así. Y con el paso de los años, 60 años después, te digo, eh, eh, realmente la tarea de predicar el Evangelio es ímproba. Pero ¿sabes qué? Yo no uso la palabra ímproba en ninguna de mis oraciones. Dice acá que es preferible esa persona que cuando ora medita lo que Dios está haciendo, las respuestas. Eh, Porque la ventaja que tiene este método, que es un método finalmente de comunicación, es que te pone en sintonía con Dios. El Señor se mantiene lejos de los impíos y los impíos están allá, ¿eh? Y están, sí, yo, porque tú sabes, yo bendice, y gritan algunos, ay, bueno, y dice, pero escucha las oraciones de los justos. Yo soy radioaficionado, ya retirado, ya no tengo equipos ni antena, no ando trepándome en los techos, pero una función fundamental cuando uno se dedica a la radio es el tema de la sintonía. Ahí se giraba el dial y a veces se tenía más de un dial que había que sintonizar para que la recepción esté en el mismo lugar que la transmisión y que la transmisión sea a toda la potencia posible y que la recepción sea lo más clara posible. Eso se llamaba sintonizar los equipos de radio. Ahora todos son ya digitales, no se sintonizan más y bueno, no se sintonizan de esa forma. Pero el concepto sigue manteniéndose, solamente que sea sofisticado. Yo te diría, la oración es algo que tiene que ver con la sintonía de uno con Dios. Cierro con este ejemplo. Ahí hay una viejita pobre, enferma, no tiene más nada que hacer en la vida, ella se da cuenta, empieza a considerarse que es una molestia y ahí está, sabe que de ahí en adelante no va a rejuvenecer ni va a escapar a la muerte, pero no se lo dice a los hijos y a los nietos para no amargarles el día, porque ellos cuando vienen, como también saben eso, le dicen elogios desmesurados, como te dije en el primer ejemplo que conté, y le dicen, ay, estás divina, pero qué salud que tenés, estás bárbara. Y la viejita sabe que se lo dicen por cariño y lo agradece también desmedidamente. Pero esa viejita que es creyente, cuando no hay nadie, cuando todos los parientes se han ido, ella se acuesta en su cama y antes de dormir dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y sabes con quién está hablando? Está hablando con el Señor del universo.